Bueno, hoy en día tengo el honor de trabajar en el Hospital de San José. Muchos de ustedes han tenido la fortuna de pasar durante su entrenamiento en este hospital bajo la batuta del doctor Edgar Muñoz y el doctor Guillermo Rueda. Hoy en día llevamos las riendas de nuestro servicio. Todos los días trabajamos por hacer un servicio universitario más fuerte y más importante. Tenemos eh, convenio con la Fundación Universitaria de Ciencias de la Salud, en el cual tenemos 32 residentes que rotan por todos nuestros escenarios de práctica y 3 fellows en cirugía de rodilla. Nuestra investigación se basa en estudios clínicos y de ciencias básicas. Tengo 17 años en práctica y hago alrededor de 90 a 100 ligamentos cruzados por año y alrededor de 10 a 15 revisiones por año. Quiero permitirme leer esta definición que nació del consenso de cruzado anterior realizado el año pasado en la Universidad de Pittsburgh, en el cual tuve la fortuna de ser participante. El ligamento cruzado anterior es una estructura dinámica con gran aporte neurovascular compuesta por distintos haces que funcionan de manera sinérgica para facilitar la biomecánica normal de la rodilla, en concierto con la morfología ósea. Caracterizado de manera individual, el cruzado anterior está sujeto implícitamente a las variaciones anatómicas y morfológicas, así como a los cambios fisiológicos del envejecimiento. Como ustedes ven, una definición muy compleja. Sin embargo, ¿por qué, si todos estos cruzados fueron operados por el mismo cirujano, por qué a algunos les va mejor que a otros? Y tal vez es una cuestión de expectativas. El artículo original del doctor Clancy hace casi 40 años, en el año 82, decía que cuando se operaba un cruzado anterior, se pretendía restaurar la estabilidad funcional de la rodilla, permitir un retorno a actividades de la vida cotidiana, permitir actividades recreativas, prevenir o tal vez demorar la llegada de la artrosis, pero definitivamente no permitían los deportes de contacto. Sin embargo, hoy en día lo que se pretende es recuperar la estabilidad de la rodilla, retornar a la actividad diaria, retornar a la actividad deportiva competitiva y restaurar la biomecánica. Algo un poco pretencioso para lo que tenemos hoy en día. Sin embargo, ya encontramos algunos trabajos en la literatura como este, donde se reporta que sí se disminuye el riesgo de artrosis postraumática con las nuevas técnicas y con los nuevos protocolos de rehabilitación. Ahora bien, ¿por qué esta estructura que vemos y que una persona que no la conociera y que realmente podría decir que algo tan simple se ha llevado el interés de ser la estructura de la economía musculoesquelética que más se ha estudiado en los 50 años en la literatura ortopédica? Pues bien, es una estructura muy importante en la cual todavía da para mucho de investigación. Y la realidad es que la reconstrucción primaria del cruzado anterior es el sexto procedimiento más común en ortopedia en los Estados Unidos. Se realizan alrededor de 200.000 cruzados anteriores al año en los Estados Unidos, con unos gastos directos e indirectos de 7 billones de dólares. Si pasamos esa plata a pesos, pues seguramente la cifra no nos cabría en la cabeza, con factores de riesgo modificables y no modificables, en el cual tenemos en cuenta la edad, el género, la morfología ósea, el control neuromuscular, la genética, las hormonas, las habilidades adquiridas, entre otras. Y desde todas las orillas del conocimiento se habla del cruzado anterior, desde revistas como esta, que son revistas no ortopédicas, hasta las revistas con más impacto en la literatura ortopédica, pues se habla del cruzado anterior, hasta el periodista. El periodista de todos los días habla, opina y tiene en cuenta al ligamento cruzado anterior. Entonces, ¿dónde está la diferencia? Para hablar de la diferencia, me voy a permitir también leer esta definición, y es el retorno deportivo. Es la habilidad de recuperar el nivel individual previo a la lesión en términos de intensidad, frecuencia, duración y ausencia de síntomas. Entonces, ¿será que el cirujano es determinante? Bueno, cuando operamos un cruzado anterior, como cirujano, yo debo eh, adaptar el injerto a las necesidades de cada paciente y este injerto debe ser capaz de restaurar del 80 al 90% de las huellas de origen e inserción. Todos saben, uno debería poner el cruzado anterior dentro de los parámetros de la anatomía, seguramente más recostado sobre la huella de la anteromedial, pero teniendo en cuenta la anatomía y lo que escribió Colombet en el 2006, pues uno debería poner el cruzado en el origen en el fémur. Lo mismo para la tibia.
uno debería tener en cuenta todos estos variantes anatómicas que describió Talay, pero uno debería poner. Nosotros lo hacemos así, lo ubicamos, nos recostamos sobre la huella eh, del, del asa anteromedial en el fémur y nos vamos en toda la mitad en la inserción en la tibia, y así como lo ven ustedes en esta foto, sobre la huella del asa anteromedial y en el 50% de la inserción en la tibia. Eso es importante. Y tenemos en cuenta el acrónimo de ISACUS, donde uno debería poner el cruzado en el sitio ideal, donde la I significa las fibras isométricas, la E las fibras directas, la E excéntricas, las A donde está el anteromedial, donde digamos que es más robusto el cruzado anterior en su anatomía, y la L, las cifras con menor tensión. Entonces, tal vez, para quitarnos un poquito la carga de ego, un injerto razonablemente bien ubicado, pues no determina diferencia. Seguramente el cirujano, pues tampoco la da. Ahora bien, la técnica quirúrgica, hoy en día podemos hacer cruzados abiertos, transtibiales, como se hicieron durante mucho tiempo en los 90, incluso a principios de este siglo, injertos a través del portal medial, como yo particularmente lo hago hoy en día, o injertos como algunos colegas lo hacen todo adentro. Este trabajo, liderado por el doctor Andrews, James Andrews, en Alabama, realizado en el año 2010, recolectó todos los pacientes de la NFL, a los cuales se le hicieron cruzado anterior en los últimos 5 años, y demostró que el 63% de los pacientes retornaban al nivel previo a su lesión. Valga la aclaración, estos pacientes se operaron con técnica transtibial. 7 años después, este trabajo hecho en Chicago por el doctor Bach y el doctor Brian Cole, hizo un ejercicio muy parecido. Tomaron en cuenta los pacientes que se habían lesionado en los últimos 5 años y habían operado y documentaron que el 64% de los pacientes retornaban al nivel previo a su lesión. Estos pacientes ya fueron operados con la técnica a través del portal medial. 63 versus 64. Eso es un empate técnico. ¿Qué quiere decir? Que la técnica quirúrgica tampoco hace la diferencia. Con un injerto razonablemente bien puesto, bien fijado, pues no marca la diferencia. Lo que sí podría tener alguna diferencia es las aumentaciones anterolaterales. Ojo, no estoy hablando de nombre propio, pero sí las aumentaciones anterolaterales podrían disminuir la falla la falla precoz de un injerto de ligamento cruzado anterior. Este trabajo es del año pasado y este trabajo fresquito de este año demuestra lo mismo, hecho por el grupo Stability. Es importantísimo de alguna manera proteger con una tenodesis extraarticular lateral un injerto de cruzado anterior para evitar una falla precoz. Ahora bien, ¿será el injerto el responsable de la diferencia? Pues para nadie es un secreto que no existe un injerto ideal, no existe un injerto perfecto. Hay que tener en cuenta las propiedades tensibles del mismo, las propiedades para la fijación, el potencial de cicatrización, la morbilidad del sitio donante, las complicaciones y los resultados clínicos. Y uno podría tener en cuenta las bondades de 2 tacos de hueso, como lo ofrece el HTH, con un origen acintado, como nos lo mostraron los europeos en su trabajo del 2014, o un injerto tan robusto como el tendón del cuádriceps, que cada vez usamos más para las revisiones, con un bloque de hueso también con una excelente fijación, o un injerto de los tendones isquiotibiales, que también tiene excelente cantidad de colágeno para lograr una estabilidad en la rodilla. Hay muchos trabajos acerca del injerto. Este trabajo tal vez del registro australiano muestra que el retorno deportivo también está en el 63%, ellos hacen mucho más HTH y dicen que las probabilidades de retornar son más altas con HTH, pero definitivamente dicen que hay un sesgo para escoger el injerto y que hoy en día pues para ellos hay pocos estudios aleatorizados porque casi siempre hacen HTH. Este trabajo de este grupo de Kentucky americano demostró también que el tendón patelar es muy importante, pero también habla de las bondades de los hamstrings, de los cuádriceps, y dicen que no hay diferencia en las mujeres para el retorno deportivo. Este otro trabajo del registro escandinavo, fíjense ustedes que las barras rojas son injertos de hamstrings, ellas hacen muchos más hamstring que HTH, y fíjense que a través de los años ha venido creciendo esa proporción, y dicen que los pacientes vuelven más rápido con hamstrings, pero también se pueden romper más este tipo de injertos.
Y este otro trabajo también del grupo noruego habla que en pacientes que hacen esquí, que juegan fútbol o que juegan balonmano, se rompen el 5% después de 6 años y después del sexto año hasta el 10%. La tasa de revisión es 2 veces mayor para el semitendinoso y recto interno, entonces recomiendan para estos pacientes que se haga HTH. Este otro trabajo, el grupo de Marte, demuestra que no hay diferencias entre el HTH y el semitendinoso. Se rompe en 1112 injertos el 3.3 a los 2 años, pero como les digo, no hay diferencia entre los dos grupos de injertos. Entonces, podemos decir que si hay injertos mejor indicados para algunos grupos de pacientes con tasas diferentes de falla, en términos generales, el injerto no es determinante en el retorno deportivo. Uno podría escoger para algunos grupos de pacientes un injerto específico, pero como les digo, no es determinante en el retorno. Entonces, ¿qué será lo que hace la diferencia? La rehabilitación. Miren, hay protocolos en la literatura tan juiciosos y tan detallados como este protocolo del grupo de Pittsburgh, donde les dicen a ustedes cuándo el paciente se puede bañar, cuándo puede manejar, cuándo puede hacer curación a las heridas, cuándo suspende las muletas. Y como lo ven aquí, se ven los diferentes niveles y cambios de fases para cada grupo de injerto. Pero si quisiéramos resumir cómo quiere rehabilitar un paciente después de un cruzado anterior, pues casi que diría uno y podría resumir que es enseñarle a un paciente a caer después de un salto. Hay muchas maniobras también para recuperar la propiocepción, algo que es fundamental, pero como les digo, fíjense, todo lo que ustedes ven es enseñarles a saltar y a caer. Fíjense, evitar el mecanismo de lesión del cruzado anterior. Y uno lo ve en deportistas, empieza uno a trabajar en una superficie inestable, eh, trabajar las dos piernas, trabajar una sola pierna, y es algo que es verdaderamente muy importante para la recuperación. También que el paciente pueda ir a sentir el campo, a sentir la superficie, a calzarse los zapatos deportivos dependiendo de la disciplina, o como ven en el video de abajo, sentir una superficie inestable donde ellos realizan su actividad deportiva en el día a día. Esto es fundamental, que los pacientes puedan sentir eh, la superficie en la cual están trabajando con zapatos, sin zapatos, para que vuelvan a tener la confianza. También en el campo de juego, ya en una fase diferente, trabajar la saltabilidad, la propiocepción, la reeducación propioceptiva, que es fundamental, y volver a tener gesto deportivo, a tener la sensibilidad con el balón, como es en el caso del fútbol. ¿Para qué? Para que puedan volver a realizar su actividad y a poder volver a estar en el podio, en el sitio número 1. Y también, en el caso del fútbol, pues que puedan volver a hacer lo que más les gusta. Ahora, existen criterios para volver. La evolución isoquinética debe tener una diferencia entre las dos rodillas menor al 5%, un equilibrio entre los extensores y flexores de la rodilla. Una resonancia magnética que es un método validado para valorar la maduración del injerto con patrones de maduración completos, con ausencia de edema, en los túneles con un injerto continuo homogéneo. Asimismo, recuperación del índice de fuerza máxima, de la fuerza explosiva y la coordinación de gestos técnicos para cada disciplina deportiva y la ausencia de dolor, derrame y arcos de movilidad funcionales. Entonces, ¿es la rehabilitación la que hace la diferencia? Pues yo les digo que sí, la rehabilitación es fundamental, es la mitad, pero además es determinante. Sin embargo, ¿por qué hay pacientes que se nos quedan aquí? ¿Por qué hay pacientes bien operados, bien rehabilitados, que ustedes ven que no recuperan o vuelven al nivel previo a la lesión? ¿Será la mentalidad? Esta frase me gusta mucho, dice que la actitud lo es todo en la vida. Un 10% es lo que a uno le pasa y el 90% cómo reacciona. Y si revisamos la literatura, tal vez en los últimos 10 años han empezado a aparecer trabajos que demuestran cómo es tan importante la atención psicológica como la física. Al paciente hay casi que llevarlo de la mano porque es determinante en el retorno deportivo. No es cuestión de operar al paciente y olvidarse de él. Hay que llevarlo, hay que guiarlo, hay que estimularlo, y este trabajo de Julián Feller en Australia lo demuestra. Este otro trabajo, el grupo de la Luna, dice que los hombres jóvenes, aparentemente por su personalidad y determinación, tienen más probabilidades de volver. Sin embargo, también tienen más probabilidades de romper el injerto, y además, si la extremidad no dominante
es la que se ha operado, pues pone en riesgo la extremidad dominante. Tu trabajo habla de si es seguro volver o no volver y habla del miedo por primera vez y habla de que el cambio de las prioridades, el estilo de vida, pacientes que se casan, cambian de trabajo, depresivos, pues no vuelven no se pierden el interés por rehabilitarse. Y por eso es importante que ellos entiendan el proceso. Y habla de las primeras escalas, la escala de kinesofobia de Tampa y otras muchas escalas como las de estado de ánimo o la respuesta emocional a las lesiones, pues son importantísimas tenerlas en cuenta. Tu trabajo también es muy importante y tiene en cuenta y habla del miedo. Y tal vez el miedo de una lesión y el test de Gainville nos habla que es muy importante para tener en cuenta eso a los pacientes. Se les pasa un test al paciente, casi como un test de personalidad, y hay un puntaje y el paciente lo responde y si está por debajo de un puntaje le dice, mire, usted todavía tiene miedo, tiene debilidad muscular y seguramente esos dos factores van a ser determinantes para que no pueda volver. Empiezan a aparecer después más trabajos que demuestran que el autoestima y el autocontrol pues es muy importante para que nuestros pacientes retornen. Esta doctora Melissa Cristino es una doctora que ha venido trabajando muchísimo, yo se la recomiendo, porque habla y hace énfasis en el apoyo psicológico de nuestros pacientes. Eso es importante, sobre todo en los pacientes jóvenes, no solamente para que puedan volver al deporte, sino que además para que tengan mejores desenlaces en el tiempo y tengan menos tasas de rupturas del injerto. Fíjense que este es un trabajo no publicado reciente de la literatura. Y hay muchos trabajos que yo recomiendo para que ustedes revisen, donde habla, fíjense que el pilar es el miedo de una nueva lesión, tiene muchos conceptos, no me voy a detener a ellos, pero es importante que estos pacientes tengan en cuenta todos estos factores para volver. En resumen, pues definitivamente sí, la personalidad, la mentalidad, el hecho de ser determinado, creo que Falcao nos lo mostró desde su lesión en el 2014. Hay que ser sensato, hay que ser objetivo y tener en cuenta que si uno no está para volver, pues no hay que apresurar los tiempos, hay que respetar la biología, hay que rehabilitarse bien, pero sobre todo hay que tener una gran mentalidad. Fíjense que Falcao nos lo enseñó, él finalmente fue el que se sacó de la convocatoria y no fue al Mundial, pero después nos dio la sorpresa y la satisfacción de estar en la eliminatoria para, para el último Mundial de Rusia. Entonces la mentalidad sí, la mentalidad es determinante, hay que trabajar esto en nuestros pacientes, no solamente en nuestros pacientes hay que operarlos, no solamente operarlos bien, sino que hay que rehabilitarlos bien y hay que llevarlos casi de la mano para que se puedan rehabilitar. Finalmente el futuro, pues seguramente las células madre van a ser determinantes en unos años. Sin embargo, hoy en día, 20 años de estudio, pues hay poca evidencia que avale su uso rutinario, los resultados clínicos son pobres y hoy en día debe ser considerada una terapia experimental, lo mismo el plasma con los factores de crecimiento, esto todavía está muy crudo, pero seguramente el día de mañana, nosotros no lo vamos a ver, pero el día de mañana que una persona vaya a un laboratorio para que le pongan un factor que codifica hacia el crecimiento, la cicatrización del cruzado anterior, pues va a ser el futuro, va a ser el presente en ese momento y van a mirar para atrás y van a decir, uy, estos tipos bárbaros en los 20 hacían huecos en los huesos y ponían tendones que son cicatrices a estabilizar la rodilla. Y como lo ven, la literatura mundial pues dice que todavía esto, no solamente la ortopédica, sino la población general sabe que esto es una terapia que está floreciendo. Finalmente, todos nuestros esfuerzos hoy en día tienen que centrarse en la prevención, desde los niños. Y el programa de la FIFA, que algunos han desvirtuado un poco, sigue estando válido para prevenir lesiones del cruzado anterior, para que nuestros pacientes no se lesionen y puedan volver a hacer lo que más les gusta. Muchas gracias.